Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos una noticia que realmente ha tomado a todos por sorpresa, una noticia que sin duda ha estado en boca de todos en el mundo del espectáculo. Sí, como habrán visto por el título, hoy vamos a desgranar la impactante noticia que ha salido a la luz el 26 de diciembre de 2025 sobre Burak Yılmaz. Prepárense porque esto va a ser intenso, lleno de detalles y como siempre trataremos de traerles la información más completa y con el análisis que nos caracteriza. Si todavía no lo han hecho, les invito encarecidamente a que pulsen ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Nos ayudan un montón a seguir trayéndoles lo mejor. Bueno, vamos directos al grano. El 26 de diciembre de 2025 amaneció con un titular que hizo temblar a la industria del entretenimiento y a sus miles de seguidores. Burak Özçivit y Neslihan Atagül, dos de los nombres más reconocidos y queridos de la televisión turca, de repente se ven envueltos en una situación que nadie esperaba. Para quienes quizás no los conozcan tan a fondo, Burak Özçivit es ese actor carismático que nos ha robado el aliento en producciones como Kara Sevda y Kuruluş, Osman, donde interpreta a un personaje histórico de gran relevancia. Por otro lado, Neslihan Atagül, igualmente talentosa, nos cautivó en series como Kara Sevda, junto a Burak, y también en Sefirin Kazeta. Ambos son pilares de la ficción turca y han construido carreras sólidas y admiradas a nivel internacional. La noticia en sí es, bastante delicada y ha generado un torbellino de especulaciones y opiniones. Sin entrar en detalles escabrosos que aún están en el aire y que requieren un manejo cuidadoso, lo que se ha revelado apunta a una situación personal y profesional que ha puesto en jaque su imagen pública y, lo que es más importante, su vida privada. Se habla de una serie de eventos que podrían significar un antes y un después para su relación y sus carreras. Lo importante aquí es destacar la conmoción que ha causado, porque tanto Burak como Neslihan han mantenido durante años una imagen pública muy cuidada, proyectando una imagen de profesionalismo, discreción y, en el ámbito personal, de una relación sólida. Por eso, cuando algo así sale a la luz, el impacto es doble. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que las redes sociales han explotado. En cuestión de minutos, los nombres de Burak y Neslihan se convirtieron en tendencia mundial. Los fans, divididos entre la incredulidad, la preocupación y la decepción, han llenado foros, comentarios y plataformas de discusión con sus teorías, sus deseos de que todo se aclare y, por supuesto, el apoyo incondicional a sus ídolos. Es fascinante y a la vez un poco triste ver cómo la vida privada de las figuras públicas se convierte, tan rápidamente, en el centro de atención de millones de personas. Uno de los aspectos más comentados es la aparente contradicción entre la imagen que proyectaban y la realidad que parece haberse desvelado. ¿Que también conocemos realmente a las personas detrás de los personajes que amamos en la pantalla? Esta noticia nos invita a reflexionar sobre la delgada línea que separa la vida pública de la privada, especialmente en el mundo del espectáculo. Ambos actores, acostumbrados a la admiración y al respeto del público, ahora se enfrentan a un escrutinio público sin precedentes, donde cada movimiento, cada declaración será analizado al milímetro. Los medios de comunicación, tanto los especializados en entretenimiento como los de noticias generales, han estado a la caza de cualquier detalle. Las filtraciones, los rumores, las entrevistas a personas cercanas, todo se consume vorazmente. Y es ahí donde debemos tener cuidado. Si bien es natural la curiosidad, es crucial recordar que hay personas reales detrás de estos nombres, con sentimientos, con familias y que están atravesando un momento seguramente muy difícil. Nuestro objetivo aquí es informarles sobre lo que está ocurriendo, pero siempre con el máximo respeto y análisis, evitando caer en el amarillismo o en la especulación sin fundamento. Hemos visto cómo las agencias de representación de ambos artistas han emitido comunicados sumamente breves y genéricos, pidiendo privacidad y respeto ante una situación delicada. Esto, lejos de calmar las aguas, suele avivar más la curiosidad, porque deja mucho a la imaginación. Los próximos pasos de Burak y Neslihan son una incógnita. ¿Habrá declaraciones oficiales? ¿Se mantendrán en silencio? ¿Cómo afectará esto a sus proyectos laborales en curso o futuros? Estas son las preguntas que todos nos hacemos. Es importante también considerar el contexto. La industria del entretenimiento turco, con su alcance global, genera una inversión emocional muy grande en sus seguidores. Hemos crecido con sus personajes, hemos soñado con sus historias de amor en la ficción. Y eso crea un vínculo especial.
Por eso, cuando esa imagen se ve sacudida por la realidad, la reacción es proporcional. La noticia del 26 de diciembre de 2025 es, sin duda, una sacudida para esta comunidad de fans. Ahora, hablemos de las implicaciones. A nivel profesional, si las acusaciones o las revelaciones resultan ser ciertas y de un calibre considerable, podrían tener un impacto directo en su imagen de marca. Las marcas con las que colaboran, las productoras que apuestan por ellos, todo podría verse afectado. En este momento todo es especulación, pero el riesgo está ahí. La confianza que el público deposita en una figura pública es fundamental, y las acciones o situaciones que minan esa confianza pueden tener consecuencias duraderas. Por otro lado, debemos recordar que todos somos humanos y cometemos errores. La forma en que Burak Yılmaz y sus equipos manejen esta crisis será crucial. La transparencia y la honestidad suelen ser las mejores aliadas en estos momentos. Quizás esta noticia, aunque dolorosa, pueda ser un punto de inflexión para ellos, una oportunidad para reevaluar, para crecer y para, eventualmente, salir fortalecidos. Sin embargo, no podemos obviar la gravedad de lo que se está comentando. Hay rumores que apuntan a infidelidades, a conflictos serios, incluso a temas legales. La fecha 26 de diciembre de 2025 es clave, ya que parece ser el día en que la información salió a la luz, probablemente a través de alguna filtración o una exclusiva periodística que desató la tormenta. La forma en que esta información se ha manejado, la rapidez con la que se ha propagado, subraya la omnipresencia de las redes sociales y la voracidad del consumo de noticias en la era digital. Para los seguidores más acérrimos, esto puede ser devastador. Han invertido tiempo, emociones y admiración en estas figuras. Es natural sentir decepción o confusión. Pero es vital recordar que no tenemos toda la historia. Lo que se publica en los medios a menudo es solo una parte, a veces sesgada, de la realidad. Es importante mantener la cabeza fría y esperar a que las partes involucradas, o fuentes fiables, aclaren la situación. Este tipo de noticias nos obligan a ser más críticos con la información que consumimos y a cuestionar las narrativas que se construyen sobre las celebridades. Detrás de cada foto de revista, de cada papel en la pantalla, hay personas complejas con vidas complejas. La noticia sobre Burak Yılmaz es un recordatorio contundente de ello. El 26 de diciembre de 2025 pasará a la historia de la crónica social como el día en que la impecable imagen de esta pareja fue puesta a prueba de la manera más pública y contundente. Analizando las reacciones, vemos dos bandos principales: los que defienden ciegamente a sus ídolos, desestimando cualquier acusación como invenciones, y los que, basándose en la información publicada, exigen explicaciones y muestran su decepción. Ambos extremos son comprensibles, pero ninguno es el más constructivo. El punto medio, el del análisis informado y la espera prudente, es siempre el más recomendable. La pregunta que queda en el aire es: ¿qué sigue? ¿Será esta una tormenta pasajera o algo que marcará un antes y un después en sus carreras y en su relación? El tiempo, como siempre, tendrá la respuesta. Lo que sí está claro es que la noticia del 26 de diciembre de 2025 ha dejado una marca imborrable en el imaginario colectivo de los seguidores de Burak Yılmaz. Y así llegamos al final de este análisis sobre la impactante noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo el 26 de diciembre de 2025. Hemos desgranado los detalles, las reacciones, las posibles implicaciones y la conmoción general que ha generado. Esperamos haberles ofrecido una visión completa y reflexiva sobre este suceso. Quisiera agradecerles de corazón por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención son lo más valioso para nosotros. Nos encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta noticia. ¿Qué les pareció? ¿Tienen alguna teoría o comentario que quieran compartir? Por favor, dejen sus pensamientos en la sección de comentarios de abajo. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y lo han encontrado informativo y entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente si también son fans de Burak Yılmaz. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les animo una vez más a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para que estén al tanto de todas nuestras próximas publicaciones. Su apoyo es fundamental para nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.